Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva actividad del Club de Ciencia Boadilla, en este caso el Cineforum que vamos a dedicar hoy a la película Interestelar. Bueno, como todos sois, es una actividad solo para socios, aunque una vez se suba, pues tendrá acceso libre cualquier persona para verlo, una vez se sube a YouTube, pero para participar en la actividad directamente solo es para socios. Dicho esto, pues quisiera presentaros a Antonio Carretero, que es el socio que va a hacernos hoy la introducción a la película antes de que comencemos el coloquio sobre la misma. Y bueno, pues quisiera deciros que Antonio es doctor ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Además es técnico superior en prevención de riesgos laborales, máster en gestión medioambiental y máster en evaluación de impacto ambiental. Es un experto en esa materia y ya nos dio hace unos meses 2 conferencias sobre cambio climático aquí en el club. Su actividad científica se ha desarrollado en los campos de la gestión ambiental y de la energía. Es autor de varios libros y de más de 30 artículos en estos campos. Además, ha impartido más de 60 conferencias en diferentes foros, congresos, seminarios sobre esta materia. Actualmente es subdirector de desarrollo de AENOR, auditor jefe de certificación de eficiencia energética y verificador jefe de proyectos estratégicos de ahorro y eficiencia energética, entre otros. Y combina esta actividad profesional con la docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad Francisco de Vitoria. Así que, sin más preámbulos, pues cedo la palabra a Antonio, agradeciéndole el esfuerzo que ha hecho, porque está con todas esas actividades, está muy liado en su actividad laboral, el esfuerzo que ha hecho para preparar esta presentación y de esta actividad, y agradeciéndoos a todos vosotros que os hayáis conectado a la actividad para compartir esta actividad del club. Y lo dicho, sin más, cedo la palabra. Os ruego a todos que por favor quitéis la cámara y el sonido de vuestros conexiones para ceder el mayor ancho de banda a Antonio durante la presentación. Al final de su presentación comenzaremos un coloquio y todo el que quiera participar, no es obligatorio, pero todo el que quiera participar, pues una de dos, o puede pedir la palabra a través del chat, o si no quiere hablar directamente, pues directamente que en el chat ponga su pregunta. No hay ningún problema en que, insisto, en que simplemente ponga yo quiero preguntar y por orden de peticiones se dará la palabra a todo el que quiera hacer un comentario o hacer una pregunta o dar una idea sobre los temas que se van a abrir para debate. Así que lo dicho, sin más preámbulos, gracias a todos por participar y Antonio por preparar la introducción y cedo la palabra a Antonio. Muy bien, muchas gracias Eduardo por tu presentación y bueno, pues vamos a empezar a comentar la película, que no quiero que se alargue demasiado la introducción de esta presentación, ya la película es suficientemente larga y entonces vamos a empezar a dar algunos detalles sobre ella. La estructura que he preparado para esta presentación pues la veis aquí. Primero vamos a hablar un poquito de la ficha técnica de la película. Luego hablaremos, os presentaré un poco el resumen, una sinopsis del argumento y su base científica, de qué contexto se hace la película. Luego, pues quería comentar algún detalle. Lo más valioso que puede tener, a mi juicio, la película, pues es el apoyo de científicos como Kip Thorne, que fue el que realmente asesoró mucho en los temas que se tocan en la película, pero también otros científicos han dado su opinión sobre ella. Y luego, pues, hablaremos de las anécdotas del rodaje y curiosidades de la película. En este tema no sé si voy a desmitificar muchas cosas, pero bueno, vamos a intentar que la película quede todavía dentro de lo que cabe en su romanticismo, ¿no? Y luego, después de esto, he preparado unos temas para debate que son pues científicos, tecnológicos o filosóficos, pero eso lo dejamos para después para el debate. Yo os enseñaré los temas y luego pues si queréis que hablemos de ellos he preparado algo de documentación para que bueno, partamos de algo que no sea cero y podamos hablar sobre ello. Así que sin más, pues entro en la ficha técnica. Bueno, pues estos son simplemente unos detalles
para saber dónde estamos. El año de la película es el 2014, dura mucho, dura 169 minutos. Y en principio yo tenía que era estadounidense, pero no, es realmente estadounidense, británica, canadiense. Se ha hecho un poco entre las tres. También hay una versión IMAX. Y bueno, pues el director fue Christopher Nolan, que además pues lo hizo en colaboración con uno de sus hermanos. Y bueno, como veis ahí la historia está muy asesorada por el astrofísico Kip Thorne. Y bueno, pues ahí dentro del reparto, como veis, hay un reparto de lujo. Está Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matt Damon, Michael Caine, dentro de los que son así muy conocidos. Y entonces, pues bueno, es una película que tuvo su impacto. El género pues es una mezcla entre ciencia ficción, drama, aventuras espaciales, futuro posapocalíptico, viajes en el tiempo, robots, todas estas cuestiones se tocan en la película. El reparto, bueno, pues ahí lo veis. Los actores principales son Matthew McConaughey y luego pues también Anne Hathaway, que son los actores principales, y luego pues un elenco de actores también alrededor de ellos. Aquí os dejo cuál es el papel que hace cada uno, pero bueno, eso ya lo conocéis. La película ganó muchos premios, premios a efectos visuales, premios a la mejor banda sonora, varios premios a banda sonora, el Oscar, los Globos de Oro, premios BAFTA también a mejores efectos especiales visuales y bueno, pues otra serie de premios que veis ahí, con lo cual fue una película que en su momento pues tuvo mucho reconocimiento. La sinopsis del argumento, bueno, pues al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, ya veremos un poco por qué, hablan de una plaga, etc. Un grupo de exploradores, astronautas, liderados por el piloto Cooper, que es el McConaughey, y la científica Amelia, que es Hathaway, que son los dos protagonistas, pues se embarcan en una aventura que puede ser la misión más importante de la historia de la humanidad, y emprenden un viaje para buscar planetas donde la raza humana pueda continuar viviendo, porque el planeta Tierra pues ha quedado agotado. Y en este contexto pues tienen lugar todos estos viajes que se ven durante la película. Como cosa curiosa e interesante de una película que es como esta es que hubo un entrelazamiento muy fuerte entre lo que es una película de ciencia ficción y su base científica, porque hay muchas películas de ciencia ficción que tienen muchos fallos científicos y sin embargo en esta película se ha intentado cuidar eso al máximo, hasta el punto de que, bueno, pues este físico, Kip Thorne, es un experto en ondas gravitacionales, es conocido su trabajo en agujeros de gusano y en agujeros negros, y bueno, pues su trabajo inspiró la película hasta tal punto que es que fue productor ejecutivo y participó como consultor científico, como os decía. Pero ya el hombre pues debe tener sus años y en junio de 2009 pues decidió que renunciaba a su carrera de físico teórico en la cátedra Feynman donde daba clase, ahora es emérito, y se dedicó a lanzarse a la carrera profesional como escritor y guionista cinematográfico. Debió pensar que en los últimos momentos le debe dar más dinero eso que seguir dando clase. Bueno, aquí le vemos con Jessica Chastain, que la está explicando aquí una serie de fórmulas que ya se tenía que aprender para escribirlas de memoria en una escena de la película, y con Christopher Nolan durante el rodaje, pues también asesorándoles a los dos. No deja de hacerme gracia la escena con Jessica Chastain, porque, bueno, la veo la cara y le veo a él explicándole las fórmulas con sí cuadrado, con no sé qué, y la veo a ella y yo pienso, debe estar pensando que tiene un sueño tremendo para estar haciendo ahí cosas al cuadrado y que lo que quiere es irse a echarse una siesta, pero bueno. Aquí hay un vídeo que os voy a dejar de compartir un momento esta presentación y voy a compartiros el vídeo para que podáis ver durante un minuto pues unos comentarios que el propio
físico nos hace y bueno, y así de primera mano lo veis. Dejo de compartir esto un momento y ahora os comparto el vídeo. Vale, entonces eso dura 1 minuto 16 segundos, os lo pongo. The initial impetus for the project had been to say, why not examine real possibilities? Where has the world got to in terms of its thinking about gravity being able to traverse dimensions, the gravitational lensing, the effects of gravity on light around the black hole? Why not actually look at the real science there? Luckily, we had Kip, and Kip is the foremost authority on all things gravitational. The thing that makes this different is that real science was woven into this film from the beginning and woven in deeply. The visual effects department under Paul Franklin and everybody at Double Negative took Kip's data and they created real visual representations. What the algorithms gave us was extremely spectacular. Neither wormholes nor black holes have been depicted in any Hollywood movie in the way that they actually would appear. This is the first time the depiction began with Einstein's general relativity equations from the outset. Vale. Vuelvo a compartirla un momento. Bien, entonces, bueno, pues habéis visto ya un poco los comentarios de primera mano y de Kip Thorne y continúo con la presentación. Una de las cosas interesantes y logros que tiene la película pues es precisamente esto, que diseñaron a través de ordenadores y les costó mucho una representación de lo que era un agujero negro antes de que hubiera la famosa foto de un agujero negro que ha sido posterior a la película. Y fijaos qué parecido tiene el agujero negro Gargantúa de la película con el agujero negro que se fotografió en 2019 de la galaxia M87, para que veáis un poco el cuidado que se tuvo en esta película y el esfuerzo que se hizo en representar lo más fielmente posible las condiciones físicas reales. Aquí tenemos a Christopher Nolan hablando con Jessica Lange, que no he podido dejar de poner esta transparencia porque esta foto es del año 2016 y ya estaba ella con una mascarilla. Yo diciendo, ya sabían lo del COVID en el 2019, digo en el 2016, que iba a ocurrir en el 2019 y ya se estaban preparando. Bueno, es una anécdota que os pongo para que os riáis. Otros comentarios de científicos a la película, pues bueno, por ejemplo, Neil deGrasse, que es astrofísico, pues concluía que teóricamente es posible interactuar con el pasado y que, bueno, pues que no sabemos lo que hay en un agujero negro ni en un agujero de gusano, así que haz lo que quieras, piensa lo que quieras, pero eso está ahí. Luego Michio Kaku, físico teórico, pues también elogió la película por su precisión científica y bueno, pues decía que las películas de ciencia ficción podían tomar a esta como referencia de base de partida para tener una mejor corrección desde el punto de vista científico. Y otros ingenieros y físicos pues hacen comentarios parecidos sobre los agujeros negros y agujeros de gusano que están muy acertadamente tratados. Quizás el más crítico es este que veis aquí abajo, David Griespoon, que es astrobiólogo, y bueno, él señalaba que una plaga tardaría millones de años en acabar con el oxígeno en la Tierra y que las nubes de hielo debían haber caído por gravedad en el planeta donde había esas nubes de hielo y que el planeta en órbita alrededor del agujero negro tenía luz de un sol cuando no debería haber tenido. Quizás en astrobiología es donde falle un poco más la película, pero bueno. Algunos comentarios de anécdotas del rodaje. Bueno, pues repiten juntos el director y Anne Hathaway, que ya habían trabajado juntos en El Caballero Oscuro. Anne Hathaway, en un momento dado de la película, haciendo una de las escenas en el agua y tal, pues sufrió hipotermia y no sabía qué la pasaba, pero se encontraba mal y era precisamente que tenía este tema. Y
Y luego Christopher Nolan pues llamó la atención con la película, incluso antes de empezar, antes de estrenarse, y bueno, ya era muy admirado por los trabajos con Batman, luego todo el mundo estaba muy pendiente de él. Algunos otros comentarios, por ejemplo, en esta referencia que os pongo aquí, que podéis encontrar en YouTube, pues bueno, aquí se insiste o se hace hincapié en que hay referencias a la infancia de Christopher Nolan repartidas por toda la película y hay guiños que se hacen a 2001. Por ejemplo, la nave Endurance pues es muy similar a la nave de 2001 y el robot TARS pues tiene un cierto aire, se da un cierto aire al monolito también de 2001. Incluso los chicos mencionan a HAL 9000. Y luego en la película, en un momento dado, al final del todo, pues aparece el hijo de Nolan, que es Rory Nolan, que es este que veis aquí, que cuando ya la hija es muy mayor y está toda la familia alrededor, se aparta en un momento y aparece un instante él. Bueno, son algunas curiosidades. Estas son la representación de la nave Endurance. Al lado del agujero negro, la veis aquí. Y bueno, la Warner eligió a Steven Spielberg inicialmente como director, pero Spielberg estaba trabajando en otra película y Jonathan Nolan como guionista la leyó y bueno, pues al final Christopher y Jonathan se pusieron de acuerdo y dijeron esto es mío y Steven Spielberg perdió la oportunidad. En el guion original es curioso porque Murphy, que es la hija en la película, del protagonista, pues era un chico en vez de una chica. Y el sitio del rodaje es un glaciar de Islandia, no me hagáis pronunciarlo, pero bueno, aquí lo tenéis. Y la verdad es que era muy peligroso, con muchas grietas, como veis, aquí están los actores en una de las protuberancias del glaciar. Y bueno, pues en un momento dado pues hubo una avalancha de una montaña en una zona próxima al rodaje y decidieron terminarlo en el parking del hotel porque era realmente peligroso. Aquí tenéis dos escenas, una del glaciar y otra del glaciar con los astronautas que están andando por él. Y bueno, voy a desmitificar muchas cosas de la película porque claro, aquí el robot TARS rescatando a Amelia, pues en el fondo pues es un quad que está impulsando al robot y bueno, pues nosotros solo vemos en la película la escena, pero aquí está el cómo se hizo. Entonces, bueno, no es tan inteligente el robot, tenía ruedas, como veis. Y o eso, o lo manipulaba una persona por detrás, lo movía de tal manera que las cámaras pues no le sacaban. Entonces, bueno, esas eran las dos curiosidades así de este robot, cómo se manejaba. En el agua con el quad y luego pues en otras escenas con una persona por detrás. Y es curioso el diseño de este robot, el TARS, porque normalmente los robots pues suelen tener formas humanas o incluso manos o dedos pulgares para poder coger cualquier tipo de objeto, etcétera, pero en este caso pues ya veis que se parece al monolito de 2001, pero no tiene manos. Lo único que tiene aquí es una especie de brazos con ganchos que le sirven para rescatar a la protagonista. Y estos trajes espaciales pesaban del orden de 15 kilos. Cuando les ponían el casco realmente les tenían que conectar tubos por detrás para insuflarles aire, porque realmente no funcionaban como trajes espaciales realmente. Aquí les vemos cómo simulaban la ingravidez, que les tenían tumbados y en una máquina que les sujetaba, que le están sujetos a esa máquina y bueno, pues las tomas parecía como que estaban flotando en ingravidez, pero bueno, ya veis que era así. El cómo se hace una película, la verdad es que te desmitifica muchos temas de luego el resultado final del metraje, ¿no? Pero bueno. O las tormentas de polvo. Pues las tormentas de polvo, veis, perdón un momento. La tormenta de polvo durante el partido de béisbol
pues está basada en unas tormentas de polvo que hubo en los años 30 en Estados Unidos, por la región centro, por donde se generan tornados, etcétera. Y bueno, pues veis aquí en el fondo cómo se ha simulado en las fotos de la izquierda lo que eran esas tormentas de polvo que veis a la derecha. La zona del rodaje con la casa de Cooper y con los incendios que se ven ahí del maíz y tal, bueno, pues es curioso porque esta escena se rodó en unas montañas muy cerca de Canadá. Pero en el lugar donde se filmó no había campos de maíz, entonces tuvieron que comprar terreno, plantar maíz, hacer las escenas con el terreno ya sin el maíz primero, y luego, después de cultivarlo, tuvieron bueno, lo incendiaron para que se viese la escena del fuego, que es así como muy impresionante. El fuego lo realizaron con propano, las llamas con tanques de propano y de diésel para producir el humo. Entonces, estos eran los tanques que colocaban y que no los ven en la película, claro. Y bueno, y luego además el maíz que plantaron, pues lo recogieron como cosecha y lo vendieron y lo añadieron a los beneficios de la película. O sea, no se dejaron nada suelto. Bueno, Nolan encargó a Zimmer que escribiera la música, pero antes de decirle incluso de qué iba la película, de si era una película de ciencia ficción, etcétera, simplemente pues le dio una página sobre la relación de Cooper con sus hijos, y con ello pues ya tuvo que componer una melodía que luego es el tema principal de la película y que ha ganado algunos premios. Y bueno, otras curiosidades de la película, aparte de las que hemos visto, pues están citadas también pues por este analista, y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, la explicación del agujero de gusano, pues una de las claves de la película son los agujeros de gusano y los agujeros negros. Y bueno, pues es curioso porque esta explicación, la misma explicación que se da en Interestelar para los agujeros de gusano, es exactamente la misma que se da en Horizonte Final, cuando Sam Neill, que es un actor muy conocido que ha hecho muchas películas y series de televisión, pues lo explica como si nada, ayudándose de un papel y un lápiz en esta película. Entonces es curioso, el que quiera la puede ver y bueno, pues verá el paralelismo en este tema. El minuto más caro, o un minuto muy caro, porque la película costó 165 millones de dólares, y teniendo en cuenta que duró 169 minutos, pues tocan alrededor de 976.000 dólares por minuto. Pero aun siendo ese coste, pues se recaudó cerca de 667 millones y al final fue rentable. Y bueno, pues fue uno de los taquillazos del año 2014. Entonces, fijaos la inversión que hay que hacer, pero luego se recupera. Bueno, también nos habla, en un momento dado, hay una frase que dice: pensé que eras tú el fantasma, y lo dice Murph justo al principio de la película, y sin embargo es como si fuera una spoiler, porque le está diciendo en el fondo qué es lo que pasa en la película, aunque el público no se lo puede imaginar todavía, ¿no? Pero bueno, en el fondo está tratando el problema central de la película casi desde el principio. Bueno, es una demostración esto de lo cuidada que está la historia, pues no solamente a nivel científico, sino en todo el contexto de lo que es la película. Y ahora os comentaba que tenía unos temas para debate, porque bueno, todos hemos visto la película y bueno, hay una serie de temas que se plantean y que te crean ciertas dudas o cuestiones, que es lo que vamos a hablar. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, por eso he querido plantear un guión para fomentar el debate. Os las voy a leer un poquito. Luego, que sepáis que después hay mucho material, tengo mucho material sobre cada una de estas cuestiones. Entonces, en función de cómo vaya el debate, pues iré yendo a unas u otras y bueno, pues os voy planteando un poco lo que yo he pensado como material para debate. Entonces, por ejemplo, las cuestiones principales que he visto, si son realistas los síntomas de agotamiento de la Tierra que se plantean en la película, que no se explica mucho de ellos, la verdad. El estado tecnológico para considerar posibles aplicaciones de las ondas gravitacionales,
Hay que tener en cuenta que la película es de 2014, las ondas gravitacionales todavía no se habían descubierto en el año 2014, estaban a punto. Se descubrieron 2 años después, pero bueno. La opinión sobre la biblioteca gravitatoria en 3D, 5D que se presenta en la película, el grado de factibilidad que hay en la propuesta que se hace sobre viajes a otras galaxias y a través del tiempo, si es factible la utilización de agujeros negros y agujeros de gusano. Sobre todo, esto, más que si es factible, lo que me llama más la atención es lo siguiente: creados por inteligencias extraterrestres. Bueno, búsqueda de planetas habitables, lo que es la colonización genética, que también se habla en la película de un plan B, que no es mandar a personas, sino mandar genes o codificaciones genéticas de los seres humanos que se desarrollen allí, embriones. Exploradores, habla también la película sobre la misión de los exploradores, los pioneros, frente a granjeros, y luego pues en el fondo los astronautas, que son esos exploradores del momento. En la película también se da en un momento dado una definición de ciencia y me ha gustado ponerlo para reproduciroslo. El diseño robótico también se habla de él, y de protocolos de seguridad. Y así, en cuanto a temas más filosóficos, pues si la fortaleza psicológica ante la sociedad, ante la soledad y el abandono, influye en estos temas el instinto de supervivencia, de tal manera que ese instinto puede llegar a bloquear la capacidad de razonamiento, como le pasa a uno de los astronautas, que ya lo único que piensa es en que quiere salir de allí y al final acaba muriendo porque no es capaz de pensar ni de razonar que lo que está haciendo le va a conducir a una situación límite que no va a poder continuar viviendo. Curiosamente, cuando es el instinto de supervivencia el que le hace llegar a esa situación límite. Bueno, pues con estos temas yo termino un poco lo que es el planteamiento de la película, y ahora pues lo dejo un poco a consideración de vosotros, que podamos empezar por alguno de los temas. Si queréis, empiezo por el primero. ¿Son realistas los síntomas de agotamiento de la Tierra que se plantean? Pues bueno, en este tema, en mi opinión, apenas se dice nada en la película sobre cómo se llega a esta situación. Habla de que hay una plaga y la plaga pues lo respira y emite más nitrógeno que desplaza el oxígeno, y bueno, pues la humanidad morirá de hambre primero y de asfixia después. Y bueno, pues algo parecido a lo que he puesto ahí, el caso de las patatas en Irlanda, de la hambruna que hubo, que se acabaron las patatas en Irlanda y hubo una hambruna tremenda porque prácticamente un porcentaje muy alto de la población de Irlanda se tuvo que emigrar y marcharse de la isla porque es que no tenían ni qué comer. Pero una situación así a escala planetaria pues es difícil. Y sin embargo, pues aquí veis estas fotos estos dibujos de las emisiones de CO2, cómo han ido creciendo del año 2000 y las proyecciones al 2100, lo altas que son en comparación con la historia preindustrial, que además va en paralelo con el crecimiento de la población mundial. Y bueno, ya os he comentado que había un físico que comentaba que, bueno, pues que una plaga como esa tardaría muchísimos millones de años en consumir el oxígeno del planeta. Bueno, pues aquí lo dejo. No sé si queréis comentar sobre este tema o tenéis alguna opinión. Creo que ya podéis activar los micrófonos si queréis, ¿eh? Hola. ¿Se me oye? Yo recuerdo un estudio de hace pocos años que hablaba, me llamó mucho la atención y me quedé con él, porque al final vinculaba, por una parte, el posible, no agotamiento, pero merma importante en recursos clave como son pues, cereales, maíz, etcétera, con una plaga de insectos a nivel planetario, ¿no? Decía, el estudio en Science hablaba del cambio climático que producía un incremento en las poblaciones de distintas especies de insectos, y que eso podría conllevar en un plazo corto, de años, una pérdida de hasta un 25% de los cultivos de cereales y de maíz, ¿no? Con todo lo que eso implica, con la dependencia que tenemos los humanos en general, y yéndonos a
países pues, en vías de desarrollo, más todavía de los recursos del planeta, ¿no? Hablando de recursos alimenticios. Entonces, me llamó la atención porque vinculaba, no es exactamente el tema de la película, pero vinculaba de alguna forma los dos temas, ¿no? Los recursos y posibles plagas por el cambio climático. Sí, si os soy sincero, yo que he trabajado un poco el tema del cambio climático, hace ya, en el año 96, hace ya casi pues, 20 años, ya estaba en los libros que yo leía en ese momento, generados por la ONU, y en los dosieres y en los informes, que se iban a producir a lo largo o difuminados por todo el mundo situaciones de pandemias como la que estamos viviendo actualmente. Porque, claro, cambia el clima, entonces hay enfermedades que están muy contenidas en determinados lugares que se van a expandir muy fácilmente por el resto del planeta y algunos sitios se verán beneficiados, otros no. Pero, hombre, un cataclismo general que obligue a tener prisa para marcharse del planeta, a pesar de estas curvas que veis aquí tan exageradas, yo soy optimista. Yo creo que el ser humano, cuando ha tenido algún reto muy, muy acusado, enseguida se ha buscado, o sea, se ha ingeniado para salir adelante. Entonces yo creo que, a pesar de que es un problema inercial que va a tardar mucho tiempo en estos efectos en cambiar, pero yo creo que se van a ir reduciendo y de hecho los esfuerzos que se están haciendo para cambiar a tecnologías renovables es muy elevado, con mucho coste y mucho esfuerzo económico. Entonces, bueno, no se llegará a la situación preindustrial, pero a lo mejor se puede contener. Hola, Bueno, nada, Antonio, me ha parecido fenomenal tu exposición, muy interesante y muy completa. Quiero decir que la película esta la vi antes de la pandemia. La verdad es que incluso de las mascarillas que tú has comentado, que era por el polvo, la verdad es que era un poco premonitoria. Lo que pasa que ha habido quizás nosotros hemos podido controlar, gracias a las vacunas, hemos podido controlar ese agotamiento más que de la Tierra, del ser humano en la Tierra, y en la película lo que plantean al final es que no hay forma de controlar ese aumento del nitrógeno y entonces tienen que huir. Bueno, es un paralelismo que ha sido curioso, ¿no? De alguna forma, y que si las vacunas no hubieran funcionado o esto se da más adelante, pues seguramente que alguno de los planes de contingencia que existen es salir de la Tierra. No sé si con el plan A, con el plan B. De hecho, bueno, estamos últimamente encontrando un montón de exoplanetas que a priori son... Lo que no sabemos es todavía cómo llegar. Pero bueno, ahí lo dejo. Gracias. muy bien, sí. Yo creo que ahí son cosas diferentes, quiero decir. A mí de que la película me parece estupenda, magnífica, por la conexión que hay entre de cine y ciencia y lo bien hecha que está y lo bien que funciona el asesoramiento de Kip Thorne. Sin embargo, hay tres cosas que son ficción. Esas tres cosas que son ficción, bueno, la primera, lo de hay que irse de la Tierra porque hay una plaga y esa plaga resulta que se está comiendo el oxígeno, cada vez hay más nitrógeno y cada vez... Eso ya ha sucedido en la Tierra, es decir, ha habido épocas en las que ha habido mucho más, o sea, ahora hay mucho menos oxígeno que en otras épocas. En los periodos iniciales de la era primaria, no había animales, había muy pocos animales, lo que había eran muchas plantas, muchos árboles, muchos helechos, muchas algas cianocias y el nivel de oxígeno de la Tierra llegó hasta un 35%. Fue la época en la que había insectos gigantes en la Tierra. Esos insectos gigantes desaparecieron, se extinguieron, primero porque bajó, por varios motivos, porque bajó el oxígeno, porque aparecieron predadores que no existían, aparecieron los reptiles voladores y además aparecieron las plantas fanerógamas que también cambiaron completamente la biología y los ecosistemas y desaparecieron los insectos gigantes. Con lo cual quiero decir que estos son fases en la geología de la Tierra. Ahora mismo estamos en una fase en la que desde hace mucho tiempo mantenemos un 21%
de oxígeno, pero probablemente a largo plazo en la Tierra esto pueda variar. Entonces, lo que tenemos que pensar es que el ser humano es uno de los habitantes del planeta Tierra. Y es muy difícil que nosotros podamos, si hubiera un cambio evolutivo y aparecieran especies que consumieran el oxígeno mucho más rápido que nosotros, probablemente nosotros nos extinguiríamos y no habría manera de evitarlo. Pero habría otras especies y seguramente se desarrollarían otras especies inteligentes en el futuro. Por supuesto, es ficción. Lo que quiero decir es que si de verdad apareciera una especie que hace que el nivel de oxígeno en la Tierra baje, no lo vamos a poder parar. Eso no está en manos del hombre, pienso yo. Otra cosa que sale en la película es el problema de la agricultura con las tormentas de polvo. Eso existió de verdad. De hecho, en la película entrevistan en los vídeos, sobre todo cuando ya están en la base Cooper, hay unas pantallas de televisión donde salen personas mayores diciendo nos teníamos que cubrir la cara con un trapo, no sé qué, no sé cuántos. Esos son supervivientes, eran niños en los años 30, son personas reales y describen lo que están describiendo, quiero decir, personas reales que vivieron esas tormentas de polvo, la Dust Bowl que le llamaron, en los años 30 y duró 5 o 6 años. Esas tormentas fueron tremendas en el centro de Estados Unidos, Oklahoma, Arkansas, toda esa zona de las grandes llanuras centrales, porque hubo una sequía tremenda durante una serie de años y eso, además, con el agotamiento del terreno por la agricultura, pues hizo que se levantaran esas tormentas de polvo. Con lo cual eso sí existió. Pero de ahí a pensar que nosotros, hoy por hoy, es absolutamente... o sea, no tenemos la tecnología ni tenemos visos de tener la tecnología a corto plazo que pudiera permitir pensar que la humanidad pueda emigrar a otro planeta. Los planes de una posible terraformación de Marte, eso que está Elon Musk diciendo, tenemos que irnos a Marte, eso es desde mi punto de vista, es una bobada. O sea, es prácticamente, o sea, harían falta millones de años y volvería a suceder lo mismo que sucedió de una manera, el terraformar Marte, es decir, hacer que vuelva a tener una atmósfera respirable, que vuelva a tener agricultura, etcétera, etcétera. Realmente, hoy por hoy no tenemos tecnología para eso. Y pensar en abandonar la Tierra para ir a otros de los exoplanetas, suponiendo que encontrásemos un exoplaneta habitable, que hoy por hoy, de momento, solo encontramos exoplanetas que parece que sean supertierras, es decir, rocosos y tal y cual. Pero están en unas distancias que estamos hablando de distancias de años luz. Y quiero recordaros que un año luz son 10 billones de kilómetros. O sea, tardamos 7 meses en llegar a Marte. O sea, estamos hablando de viajes de decenas de miles de años con nuestra tecnología actual, con lo cual es impensable el poder pensar que la humanidad se pueda ir a otro planeta hoy por hoy. Y lo del plan B de la película, de poder, no sé lo que pensáis los demás, ahora ya me callo, pero el plan está muy bien para la película, pero eso de mandar 20.000 embriones congelados. Bueno, vale, ¿y dónde hará falta un sitio donde implantar esos embriones? O sea, vientres de alquiler en el planeta donde vamos, porque si no, a ver cómo se van a desarrollar y se van a criar y van a hacer el bachillerato de la universidad de esos embriones para crear una nueva humanidad. O sea, esto no es cultivar células en un laboratorio, una palabra. Así que yo lo veo difícil. Hay otra serie de problemas geológicos, o sea, que terraformizar Marte, una de las teorías que yo he leído es que Marte perdió parte de su atmósfera porque no tiene el campo magnético que tiene la Tierra y el viento solar barrió toda la atmósfera de Marte. Entonces es bastante complicado terraformizar Marte. Pienso sobre lo que ha dicho Eduardo. O sea, que transformar un planeta con la tecnología actual es bastante complicado, vamos. Porque una de las cosas que tiene la Tierra geológicamente es la orogénesis. La orogénesis, es decir, el núcleo gira,
y la tectónica de placas, sí, la orogénesis, la tectónica de placas. Y va regenerando la corteza y a la vez la atmósfera va erosionando la corteza y la temperatura interna de la Tierra permite que la asthenosfera sea pastosa, el núcleo gire y tenga un campo magnético que nos libre del viento solar y de la actividad electromagnética del Sol. Cosa que en Marte desapareció, vamos, hasta donde yo sé, hace millones de años, ¿no? Mira, Entonces, transformar Marte para que no dure nada, porque el viento solar lo embarra el oxígeno, o sea, es que es técnicamente muy difícil, muy complicado. Vamos, no es viable, pienso yo, desde el punto de vista de la geología, ¿no? No sé qué opina. Con el asunto del Perseverance, soy José Manuel, escuché a un físico y hablaba de los viajes y decía que nunca llegarían a ser humanos, que como mucho serían máquinas diseñadas por nosotros, pero nosotros no íbamos a llegar, por lo que ha comentado Eduardo de las distancias. Los únicos que pueden llegar son máquinas. Estáis haciendo comentarios sobre 2 puntos de los que, como he preparado un poquito de material, os lo enseño, porque viene un poco a cuento de todo lo que estáis comentando. El estado actual de la tecnología aeroespacial para hacer estos viajes espaciales, pues los tipos de motores, de combustibles, de materiales que tenemos hoy en día, efectivamente está muy alejado del descrito. Estos 2 dibujos que veis aquí son futuristas y fantasías, ¿no? Pero sí que es verdad que es conocido que las anomalías gravitatorias alteran el espacio-tiempo y, bueno, hay que estudiar si eso puede ser aprovechable para viajar hacia el futuro o hacia el pasado, porque ahora hablaremos un poquito sobre esto seguro, pero bueno, de todas maneras esto es ciencia ficción a día de hoy, no tenemos tecnología para esto, ¿no? Pero físicamente hay posibilidades, no de tener unas tecnologías como estas que se acercan a agujeros de gusano, de la nave o la nave Ranger esta que es la que lanzan a los planetas y todo eso. Bueno, esto podría llegar a ser, esto es más factible, pero estas naves son ya un poco más complicadas. Y luego, esta también es la Ranger, un poco maquetas de cómo se hicieron. Y luego estabais hablando pues de búsqueda de planetas, pero antes de eso estabais hablando de esto, de la colonización genética. En la película pues se habla de un plan B que es enviar material genético incubado procedente de la Tierra para eliminar peso en el viaje y bueno, pues yo reflexionando decía, bueno, esto es factible una cosa así, ¿qué posibilidades de supervivencia podría haber? Porque luego en la película, en un momento dado, dicen que sí, que mandaron astronautas, pero que ese era el plan A y que el plan A ya sabían que eso no podía funcionar, que no podían llegar personas, que tenían que llegar máquinas y que llevasen el material genético. Pero no sé, esto a lo mejor más adelante sí que es posible conservar el material genético y que haya unos protocolos mecánicos que lo activen para que se desarrolle, pero ¿y quién iba a ser ese primer ser humano que sobreviviera sin tener una familia que le apoya y que le hace sobrevivir? Entonces esto es curioso porque... ¿Y cómo se crían? Y cómo se crían. Y el ser humano es absolutamente incapaz de valerse. No es como un cervatillo que a las horas de haber nacido ya se pone a correr y a comer hierba. Bueno, hierba no. Pero, los seres humanos, como todos los primates, somos completamente inválidos durante una serie de años de nuestra infancia. Somos completamente incapaces con lo cual estamos hablando de que esos embriones se críen. Ya nos enlazamos con otra novela, con El mundo feliz de Huxley, de Aldous Huxley. O sea, que sean máquinas, o sea, incubadoras, las que criasen a esos embriones para que nacieran seres humanos y luego computadores les criarían hasta que fueran autosuficientes, capaces de... En fin, es difícilmente creíble, o por lo menos tienen que ser unas... Pero sí. Pienso qué utilidad, perdón, pienso
qué utilidad tiene el mandar esos embriones. Lo que se trataba era de sobrevivir nosotros, no nuestros embriones. No, en la película lo Eso que es un sistema. es para que sobreviva la Vamos humanidad. a colonizar con nuestros genes a otros sitios. Sí. Nosotros no tenemos nada que hacer. Pero si la humanidad, bueno, para que nada, absolutamente nada. Es decir, que vayan esos embriones allá, pues bueno, pues muy bien. Claro. Que por cierto, se pueden cultivar, etcétera, etcétera, porque ahora mismo se... Y que por lo tanto no tiene mayor problema. Pero se desde cultivar luego, hasta cierto yo no punto, pero no se termino puede si vamos a sobrevivir. llevar a término. Claro. Pero si Total, que el plan B... sobrevivir nosotros. Sí. Se te entrecorta, Miguel Ángel. Pues que si vamos a sobrevivir nosotros, pues no tiene interés en que vayan los embriones, ¿no? Es decir, entonces eso es colonizar con los genes humanos, colonizar otras cosas, pero como tú bien decías antes, Eduardo, pues a ver cómo se les enseña a que se comporten, etcétera, 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 ¿no? Es que esto nos lleva a otro sitio. Lo que estás planteando tiene... El plan B, pues era... Lo que estás planteando, Miguel Ángel, me lleva a pensar y que se salve la humanidad, pero entonces, ¿qué es la humanidad? ¿Es simplemente que haya personas, que haya seres humanos, o la humanidad implica que haya toda la cultura, el conocimiento y la civilización de la humanidad? Bueno, toda la cultura, conocimiento y civilización de la humanidad ya figura por medios escritos, por medios visuales y por lo tanto pues eso ya lo tenemos ahí, suficiente capital. Pero lo que sí es importante es que lo que se trataba es de sobrevivir nosotros, que nos englobamos dentro, somos una parte de la humanidad también. Y entonces lo que se planteaba es que ya no se puede vivir, la tormenta de polvo, esto se ha ido todo a hacer puñetas. Y entonces, pues estamos... Y bueno, ¿y qué utilidad tiene? Pues si yo voy a morir en la Tierra, pues... Bueno, ellos lo que pasa es que... Si me aclaro. Parece que en la película lo que están proponiendo es la supervivencia de la humanidad como especie, no de los individuos que están viviendo en este momento, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es difícil... Pero eso es una colonización. Claro, claro. Es decir, vamos a enviar gente, vamos a enviar pues, lo mismo que a lo mejor seguramente nos han colonizado a nosotros. A mí lo que me resulta más difícil de este tema no es mandar material genético que sobreviva, ni tampoco la cultura, porque la cultura se puede compilar y luego enseñar. Lo que me parece muy difícil es quién cría a esos embriones, cómo evolucionan esos seres humanos sin una referencia más que la que una máquina prediseñada y preparada para hacerlos crecer. Tendría que ser una máquina con un conocimiento que en estos momentos es curioso intentar plantear, ¿no? Pero bueno. No, perdona, Antonio. Ahora mismo tú puedes empezar con embriones a ponerlos en sus caldos de cultivos y eso es relativamente fácil. Usar máquinas que ya están preparadas perfectamente para que vayan teniendo los sustratos nutritivos necesarios para su desarrollo. Y efectivamente, como tú dices, pues ya tenemos cultura escrita y cultura visual y cultura de todo tipo para que ellos las vayan aprendiendo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Geni. Gracias, Antonio, por tu exposición. Yo estoy de acuerdo completamente con Eduardo. En cuanto a la pregunta de si sería factible una cosa así, hoy por hoy, por lo que nosotros sabemos, no se ha inventado todavía ningún útero, porque de momento los embriones se tienen que desarrollar en un útero materno. De momento no hemos inventado nada que pueda hacer llevar un embrión a término los 9 meses de gestación fuera de un útero. Entonces, hoy por hoy es inviable. Bueno, hoy por hoy creo que no va a ser viable nunca. No. Los embriones que lleguen a nacer y bueno, y que lleguen a sobrevivir por lo menos hasta la adolescencia, ¿no? Más o menos, que se calcula, ¿no? Que un ser humano puede llegar a valerse por sí mismo, más o menos, ¿no? Eduardo, 10 años o así, 12, bueno, más o menos.
Más o menos, ¿no? 12 Mowgli años. de la selva lo hizo enseguida. Entonces, en cuanto a la pregunta que planteaba Antonio, pues bueno, es interesante. Yo creo que efectivamente no es factible ni lo va a ser nunca, es una opinión obviamente, y que no hay posibilidades hoy por hoy de que embriones puedan criarse, llegar a término, llegar a nacer a los 9 meses y luego llegar a los 10 años y sobrevivir. Pero es una opinión, estamos hablando de ciencia ficción, claro. Claro, claro. La simple criogenización no es posible. O sea, no, Efectivamente. o sea, paralizar el avance del envejecimiento de las células, no lo sé. O sea, bueno, detener el ritmo biológico de un ser humano y reanimarlo. Y reanimarlo así, abriendo una bolsa, como el que abre una bolsa de congelación de un congelador, vamos. Que se saca un pescado congelado y lo saca del congelador y se lo come. Claro. Pues lo mismo. O sea, aquí en la película, o sea, lo sacan de una bolsa y se lo ha pasado ahí. Y ha pasado muchos años. No, hombre, ciencia ficción, obviamente. Pero es tan inviable porque la congelación destruye la materia celular y es verdad. Eso se ha conseguido con protozoos y con células eucarióticas incluso, se ha conseguido ultracongelarlas y volverlas a vida mediante, pero solo a nivel celular, no a nivel de organismo. Pero todavía no se ha congelado un ratón y se le ha los osos de agua, los tardígrados, ¿no? Sí, los tardígrados. Sí, pero en el laboratorio es una técnica habitual el congelar embriones o el congelar células eucarióticas o protozoos y volverlos a descongelar y que vuelvan a la vida. Se hace de una manera determinada y en unos productos determinados y con un protocolo de congelación determinado, pero hoy por hoy no se ha conseguido congelar un ratón y que vuelva a descongelarlo y que siga vivo. Eso no se ha conseguido. Pero yo planteo dos preguntas. Una para Miguel Ángel. Vamos a ver. ¿Qué es la humanidad? Es decir, si nosotros metemos todo el conocimiento de la humanidad en un ordenador, todas las tradiciones, las culturas, los idiomas, las leyendas, las novelas, los libros, todo el conocimiento lo metemos en un ordenador y ese ordenador lo mandamos a otro planeta, ¿con eso hacemos que sobreviva la civilización humana? No, claro que no. Nos hace falta las personas. Es decir, vamos a ver. Es decir, todo eso, primero, para llegar a lo que hemos llegado nosotros hemos tenido que estudiar mucho, revisar muchas cosas y entender muchas cosas. Pero lo que sí está claro, y perdona que te interrumpa, porque es que me queda con una cosa. No hace falta, yo creo que no va a hacer falta un útero para que se desarrolle un embrión. De hecho, ya hay embriones que tienen 15 días de fecundación y son perfectamente viables, etcétera. Y hay niños de 6 meses que han sobrevivido 3 meses más en incubadoras y demás, ¿no? Es decir, que es un problema tecnológico el conseguir reproducir las condiciones de un útero para que se desarrolle un embrión. Eso no es problema. Eso no es problema futuro. Respecto a tu pregunta, Eduardo, realmente lo que nos hace es los conocimientos que tú eres capaz de elaborar. Es lo que es humanidad, ser humano. Lo que tú puedas ser capaz de elaborar y de realizar y después de enseñar o comunicarlo. Exactamente. Hay una transmisión de generaciones. Luego, claro. hace falta... pero en el ordenador está toda la... Es que se te oye muy mal, Miguel Ángel. En el ordenador está todo... No tengo grandes medios tecnológicos ya a mí, no, lo siento. Entonces, en el el soporte informático está todo. Sí, pero el soporte informático lo tienes todo, está en la máquina. Ahora, después viene el problema de que sepan abrir el soporte informático. Pero eso no es la civilización. Pero eso no es la civilización. No, ¿Dónde queda el arte de la creatividad, la poesía, la música, el ingenio, en datos, el grado de inteligencia? Eso no se puede transmitir.
el amor, la sensibilidad. ¿Puedo decir algo? Claro. Pero no existía una teoría en la que este viaje, que va a durar, no sé, miles de años o cientos de años, que la humanidad se fuera desarrollando en el viaje y para cuando llegase a un planeta, entonces sí, ese conocimiento ya fuera siendo transmitido de generación en generación hasta que llegase a este supuesto planeta donde iríamos a colonizar. ¿No existía una teoría así? No, vamos, no. Bueno, vamos a ver, eso es lo que Yo creo plantea que la Carl película al Sagan final. hablaba de eso. La nave Cooper es en eso. su día. Pero eso es como el viaje de Marisa, la base Cooper es con la eso. vacuna, ¿no? De unos a otros. Porque se iba muriendo el virus, entonces, o sea, que se puede alargar en ese sentido. Como... Me oye muy mal, Miguel Ángel. Sí. Marisa, Sí. eso es lo que plantea en la película al final, cuando sale la base Cooper. La base Cooper es, en cierto modo, es eso, es decir, gente que está viviendo en la base y que está de camino a otro planeta, pero que eso durará el tiempo que tenga que durar, siglos, y entonces, mientras tanto, van viviendo en la base Cooper. Eso también se plantea en una novela de Arthur Clarke que se llama Cita con Rama. Ajá. Y es justo eso, por cierto, una novela magnífica. Arthur, no digo eso porque sea el autor también de 2001. Que te conocemos, Eduardo, que te conocemos. Bueno, no he querido decir nada. Habréis visto. La cabra tira al monte. Las analogías que hay entre Interestelar y 2001, ¿verdad? Bueno. El monolito, no me digáis. Sí. Y luego la nave Endurance. Hay una escena que es exactamente igual, que es cuando en 2001 tiran el hueso para arriba y se convierte en una nave, y luego sale la nave circular, la nave dando vueltas, y llega una nave y se tiene que poner a dar vueltas también al mismo ritmo que la nave grande para entrar en la esta. Es exactamente lo mismo que se ve en la Endurance cuando está al lado del agujero negro. O sea que... Vamos. Solo falta la azafata, Eduardo. Mira, quería enseñaros otra cosa de la que habéis hablado, de la búsqueda de exoplanetas y tal. Y entonces, bueno, busqué una gráfica actualizada con el progreso que se ha realizado en detección de exoplanetas, además con los diferentes métodos de detección. Y aquí podéis ver cómo en los últimos 10 años pues, el incremento ha sido espectacular. También las misiones estaban mejor preparadas para buscar exoplanetas y sigue habiendo algunos sesgos porque es más fácil encontrar planetas gigantes y gaseosos, sobre todo si están cerca de su estrella, que pequeños planetas rocosos como la Tierra. Entonces, a pesar de que hay crecimiento aquí, es un crecimiento desigual. Todavía ahí se detectan más de los, entre comillas, fáciles. Y de todo eso habla aquí este libro de Manuel Ribeira, que también es del Club de Ciencia y miembro de la Agrupación Astronómica de Madrid. Y bueno, escribió un libro también en el que se comentan estas cosas. Y estabais hablando de una cosa muy interesante. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. No, yo tengo un carro un carro de cuestiones. Pero bueno, sigue. Venga. Bueno, simplemente que habéis comentado que si un robot tendría la capacidad de criar a un ser humano nacido de un embrión. Bueno, pues en la propia película hablan de que ya se programa a este tipo de diseños robóticos con unos porcentajes de sinceridad, humor, discreción para encajar mejor en la psicología humana. Esto me llamó la atención, yo no sé si es muy factible, porque a día de hoy lo que hacemos es enseñar a las máquinas a jugar al ajedrez. Y algunas ya ganan, ya ganan, pero el caso es que el llegar a diseñar porcentajes de sentimientos humanos es realmente, yo creo que difícil. Por favor, quien no vaya a hablar, de momento que silencie, porque está avistando mucho ruido de fondo, por favor. Bueno, a ver, yo tengo un carro de cuestiones. A ver.
Bueno, la primera, yo como explorador no me llevaría ese robot a un barranco de Guadalajara de Albacete ni loco, vamos. O sea, es carne de cañón. O sea, no. O sea, se caería y se destrozaría en el primer intento. Y bueno, ahora ya en serio. Hay un momento en el que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se oye por ahí. Los compañeros de que estaban aquí destrozados, pero todo el mundo, o sea, fue... Bueno, alguien tiene el micrófono abierto. Vale, hay un momento que llegan al planeta acuático y hay un tsunami y entonces comentan que el accidente del anterior, el de la expedición, ha ocurrido hace unas horas o hace muy poco tiempo. Entonces, bueno, eso es factible, pero sin embargo, cuando llega al otro lado, el tío parecía que llevaba allí ya muchísimo tiempo. Matt Damon, o sea, como si llevase planeando todo y todo lo tuviera ya más que pensado y llevase allí años en el planeta. No sé si eso es... y luego la siguiente cuestión es cuando él ¿me estáis escuchando? Sí, sí. Ah, bueno, digo, a ver si estoy hablando yo aquí. Sí, no, hemos cerrado los micrófonos para evitar el ruido de fondo. Y no me escucha nadie. Y cuando él llega al horizonte de sucesos, atraviesa el horizonte de sucesos, se destruye la nave y su traje espacial no sufre ningún percance, ni el robot tampoco sufre ningún percance, porque luego se sigue comunicando con el robot. Esa es otra cuestión, ¿no? Y luego, ya la más trascendente es cuando él dice que todo esto lo hemos hecho nosotros en un futuro. No es que lo hayan hecho los inteligentes son la humanidad del futuro. Claro, dice, no lo ha hecho ningún extraterrestre, lo hemos hecho nosotros para nosotros en un futuro. Que eso es algo que él lo dice, ¿no? En la película, ¿no? Sí, sí. Y no se deja ir, pero un poco así, ¿no? Sin que trascienda ni nada. Bueno, pues esas son mis cuestiones, ¿no? La primera, la sincronía del tiempo en un planeta y en otro, ¿no? Y luego el atravesar el horizonte de sucesos, que yo creo que cuando uno atraviesa el horizonte de sucesos, físicamente se desintegra, así de claro, porque no tiene otra, no sé. Bueno, aquí yo tenía algún comentario sobre eso también aquí en la presentación. Se reciben imágenes del otro lado del agujero negro antes de cruzarlo. Y una vez cruzado, llegan los mensajes desde la Tierra. Y esto me parece un poco kafkiano. Y es algo parecido también a lo que pasa con el agujero de gusano. Pero yo, antes de empezar a hablar de las contradicciones de esto, preferiría que hablásemos de qué es un agujero negro y un agujero de gusano, porque es que si no, nos vamos a liar. En cuanto a, fijaos, una cosa que quería comentaros de algo más sencillo, las ondas gravitacionales, porque todo parte de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales que se descubrieron hace muy poco, en febrero de 2016, justo un par de años después de cuando se hizo la película, en el año 2014. Entonces, las ondas gravitacionales al final se descubrieron y bueno, parece que sí que tienen una utilidad. Estuve buscando documentación en periódicos y cuando se descubrieron, y fijaos esto que dice aquí, que cómo se usarán esas ondas gravitacionales. Entonces, dice, os lo leo porque prácticamente es muy, muy expresivo la lectura. El conocimiento del cosmos se realiza actualmente y sobre todo a través de la radiación electromagnética, es decir, luz. Gracias a ella se puede ver, mientras que con las ondas gravitacionales sería como oír, lo que permitiría pasar a través de los objetos que hay entre la Tierra y el otro extremo del universo, pues las ondas lo atraviesan todo. Durante décadas este tipo de ondas fue casi ignorado
y algunos científicos incluso llegaron a dudar de su existencia. Entonces, bueno, Einstein las predijo, se han detectado a través del LIGO, que es un instrumento como este que veis aquí, de interferometría de ondas. Entonces, cuando no se ven las ondas es que está todo bien, pero en el momento que se ve unas titilaciones de las ondas es porque se han desajustado debido a las ondas gravitacionales, que esto es muy difícil de hacer porque hay que descontar cualquier otro tipo de vibración mucho más próxima que lo que son las ondas gravitacionales, que energéticamente son prácticamente nada. Bueno, y actualmente sí que es verdad que se están estudiando esos ruidos patrón de colisiones de agujeros negros y otros fenómenos supermasivos, que son los que más están generando ondas con una amplitud suficiente como para poder ser detectadas. Se necesita esas interacciones de objetos supermasivos. Y bueno, entonces sí que es verdad, no he puesto aquí ningún dibujo, pero sí que es verdad que en centros tecnológicos de investigación ya se está publicando artículos sobre ruidos patrón en función del tipo de colisiones que se están produciendo. Entonces ahí la física está avanzando mucho, mucho en los últimos años. Últimos 2 años, ¿eh? Y bueno, ya con eso... Sí. No, sí, termina. Bueno, esto es para desmitificar lo de la biblioteca en 3D. Mira, la biblioteca en 3D era esto, un tío con un alargador como los de hacerse un selfie, moviendo los libros para que se caigan, o aquí lo veis sujetado por unos ganchos al astronauta y sujetado también con una herramienta o una máquina que le permite apoyarse. Entonces, esto es un poco para desmitificar las ondas gravitacionales. Pero bueno, y no, habéis dicho, sí, bueno, y esta es la transparencia un poco central del tema de los viajes al futuro y los viajes al pasado. Los viajes al futuro, pues si se consigue aproximar a un punto de mucha gravedad o se va a una gran velocidad, pues la teoría de Einstein lo que nos dice es que el tiempo transcurre más despacio y está muy bien tratado en la película este tema. Pasa más despacio el tiempo en los astronautas que han ido a un planeta que el que está en la nave. El planeta son horas y el que está en la nave han pasado 28 años o 7 años, perdón, y luego en la Tierra han pasado muchos más porque se han desplazado a la velocidad de la luz. Eso está muy bien tratado y ahí el físico Kip Thorne pues asesoró muy bien. Pero y los viajes entonces los viajes al futuro podrían ser si te llegas a aproximar a la velocidad de la luz y regresas, entonces ves a la gente, pues como en la película, la hija ya que es anciana cuando tú todavía eres joven. Pero los viajes al pasado, se pueden hacer viajes al pasado, porque los agujeros de gusano lo que están planteando es que puedas acortar el camino entre el punto donde estás y un punto muy lejano. Ya sabemos que cuanto más lejano, la luz que nos llega es más antigua, con lo cual cuanto más mirar lejos es como mirar al pasado. La luz que nos está llegando es la luz del pasado. Un agujero de gusano es que en un momento dado hay una curvatura del espacio-tiempo de tal manera que puedes hacer un bypass y puedes llegar al otro lado, que es el pasado, porque es lo que nos está llegando de esa luz lejana, que es el pasado, y puedes llegar al pasado ya. Entonces, bueno, pues ahí está. Técnicamente las formulaciones matemáticas existen. La tecnología evidentemente no nos lo permite ni nos lo va a permitir en mucho tiempo. Pero bueno. Álvaro quiere hacer un... Bueno, hoy por hoy solo es teoría. El papel lo aguanta todo. Cualquier fórmula que pongas, el papel lo aguanta. Otra cosa es que sea real. Como las ecuaciones de segundo grado que nos llaman de niños. Acababan en una raíz cuadrada que tenía un valor positivo y uno negativo y te decían, el negativo se descarta porque en la naturaleza no hay menos dos peras. Pues lo mismo digo yo, o sea, las ecuaciones, por mucho que sean de Einstein, son ecuaciones. Y me gustaría, el papel lo aguanta todo. Lo que yo no entiendo en la película, cuando ellos llegan al planeta del tsunami, dicen que el accidente del que vino antes acaba de ocurrir hace horas. Y sin embargo, en el otro, pues el otro lleva ahí infinidad de tiempo, el Matt Damon. Yo creo que es una licencia literaria, o sea, para que cuadre la película. Pero perdonad, Álvaro, hace tiempo que... Bueno, en el chat tenéis un comentario de Miguel Ángel López sobre
si esto lo había leído de Kip Thorpe en la Wikipedia sobre lo que habla del agujero negro supermasivo, pero si lees todo eso, Miguel Ángel, verás como también a continuación dice, pero hay una incongruencia porque determinadas características de cómo es ese agujero negro que sale en la película no corresponden a un agujero negro supermasivo, sino a un agujero negro de categoría estelar, no de categoría de galaxia, que son los superagujeros negros. Pero bueno, perdonad, vamos a dar la palabra a Álvaro, que quiere hacer, ha pedido la palabra por el chat. Álvaro, cuando quieras. Sí, nada, simplemente un par de comentarios. Primero, con relación a lo que estabais diciendo ahora mismo, de buscarle un poquito algún fallo a la película. Además, yo le veo otros dos más. Hay mucha ciencia de la buena, pero le veo dos fallos. Para empezar, cuando van al planeta de Miller, que es el primero de todos, el de la gran ola, dice que tiene un 130% de la gravedad de la Tierra. Y sin embargo, salen con la lanzadera esa sin ningún problema, mientras que de la Tierra salen con un pedazo de cohete, con varias etapas, superando la gravedad, y sin embargo luego con un coche, digamos que con un utilitario, salen de allí y se acabó. Es un fallo, pues digamos que grueso, ¿no? Y luego dentro del sistema solar, el tener un agujero, me da igual que sea de gusano o de lo que quieras, en la órbita de Saturno, te digo yo que el sistema solar va a hacer puñetas entero, pero vamos, eso seguro. El primero Saturno. Claro, pero eso con relación a la física. Pero un tema que interesa más es, yo creo que el Homo sapiens sapiens nació en la Tierra y en la Tierra se quedará y aquí morirá. Como muchos saldremos por ahí fuera, o saldrán máquinas, o saldrán cyborg, es decir, seres humanos modificados poniendo un corazón más potente, un pulmón más potente, o directamente super sapiens, es decir, seres humanos modificados genéticamente para poder soportar pues, lo que son los viajes interespaciales y demás. Y lo que es la cultura, bueno, nosotros pasaremos a ser leyenda. También desaparecieron los neandertales y nosotros pues tenemos una cierta leyenda sobre ellos, hemos escrito varios libros y cierta añoranza, hemos hecho una leyenda de ellos. Pues digamos que el Super Sapiens hará una leyenda del ser humano. Entonces, pues digamos que habrá una cierta cultura de nuestra cultura, habrá una cierta reflexión sobre nuestra cultura, sobre lo que fuimos, sobre lo que pudimos ser y no fuimos, pero ellos irán por otro camino y serán los que realmente pueblen el resto del universo. Pero nosotros, tal y como estamos, yo creo que aquí nacimos y aquí nos vamos a quedar. Nada más. Lo que está claro es que el tiempo que llevamos, Roberto, si está por ahí, nos podrá decir, pero el tiempo que llevamos como especie en la Tierra, comparado con otras especies, incluso a nivel del planeta, está en una fracción mínima, mil millonésima parte del tiempo geológico de la Tierra. O sea, fíjate, Álvaro, además estaré de acuerdo contigo que hay varios trabajos que apuntan a que cuando Homo sapiens consiga en el futuro, si es que llegamos a ese futuro, que yo soy bastante escéptico, bueno, poblar otros mundos, etcétera, se producirá una especiación, porque la adaptación que se requerirá a esos nuevos entornos será tan brutal. Además serán entornos donde se economizará al máximo los recursos para respirar, para alimentarse, etcétera, con lo cual eso a la larga te producirá un cambio importantísimo, ¿no? Y la falta de, digamos, ya estás en otro medio totalmente distinto al de la Tierra. Estás en un medio creado artificialmente a medida de la habitabilidad del planeta X que sea, y además optimizado al máximo para gastar el menos dinero posible, ¿no? Con lo cual, al final, eso producirá que esa especie que al principio salió de la Tierra y ahora está poblando otro planeta, pues al cabo de una serie de generaciones, y hay quien dice que no muchas, ese fenómeno de especiación comenzará a producirse, ¿no? Y de forma acelerada, ya digo, según algunos trabajos que he leído. Pero bueno, como dice Eduardo, el papel aguanta todo y bueno, pues son hipótesis que son difíciles de trabajar en este momento, claro. De todas maneras, no perdamos de vista que estamos hablando de una película de ciencia ficción. O sea, lo interesante es que está tan bien hecha y está tan bien fundamentada que podemos hablar de ciencia con ella, pero no es ciencia, es una película, es una novela. ¿Hola?
Ya nadie tiene que decir nada. Qué raro. Pero digo, me he quedado congelado. No, no. Sí, hay gente que sí, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. No. Antonio aquí habla de una película, dice, hay una película que trata sobre el tema de modificación biológica de los seres humanos para explorar otros mundos. Se llama Titán, efectivamente. Y aunque no es muy buena, efectivamente, lo corroboro, no es muy buena. O sea, es más bien muy mala. Así que, si la veis bajo vuestra responsabilidad. Es francamente mala. Sí, pero el tema es bueno, el tema es curioso. O sea, plantea un buen tema, una mala película, es una pena. Y luego, no puedo hablar de esta que dice Miguel Ángel. Dice, para viajes en el tiempo hay una película española, Los cronocrímenes. Pues no la conozco. Bueno, hay más temas. Voy a poneros el índice de temas. Hemos hablado del agotamiento de la Tierra, del estado tecnológico para considerar posibles aplicaciones de las ondas gravitacionales, de la biblioteca, del grado de factibilidad en los viajes a otras galaxias y a través del tiempo, que si es factible la utilización de agujeros negros y agujeros de gusano, creados por inteligencias extraterrestres. Eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención, aunque efectivamente en la película decíais que podíamos haber sido nosotros mismos en el futuro. Eso es lo que plantea la película. Claro. De las últimas cosas que dice McConaughey cuando está en la biblioteca, dice, no son otras inteligencias extraterrestres las que han puesto el agujero negro, éramos nosotros. Pues sí, luego hay algunos temas acerca de los exploradores, los pioneros, la definición de ciencia y los protocolos de seguridad. Si queréis avanzo y lo vemos un poco, a ver lo que tenía puesto por allí. En cuanto a los exploradores, bueno, pues en la película se captura un dron ayudándose de tecnología aeroespacial para utilizar sus baterías en maquinaria agrícola. Justo lo contrario que ahora, que utilizas la tecnología y intentas desarrollarla para avanzar, pues se llega a un momento en el planeta que esa tecnología tan avanzada pues ya solo la quieres para hacer sobrevivir a las máquinas esenciales que te den de comer. Es una curiosidad. Y bueno, en un momento dado el protagonista le explica a su hija lo que es la definición de ciencia. Y yo lo tomé nota porque me gustó. Entonces le decía, mira, es registrar los hechos, analizarlos hasta llegar al cómo y por qué, y luego exponer las conclusiones. Bueno, pues no deja de ser una definición de ciencia como puede haber otras muchas, ¿no? Pero bueno, era curiosa. Se puede completar esta definición con... Yo no comparto esa definición, pero bueno. Con muchas cosas. Bueno, ten en cuenta que lo que he puesto aquí es para crear debate, así que si tienes algo que comentar... ¿Cómo la definirías, Eduardo? A ver, tío, es que es complicado, ¿eh? La ciencia, pues está bien lo de registrar los hechos, o sea, observar, analizar, hacer hipótesis sobre lo que estás observando, comprobar esas hipótesis y en base a los resultados volver a hacer nuevas hipótesis. O sea, es decir, siempre es observar, pensar, hacer una hipótesis, volver a observar, pensar, hacer otra hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. El método empírico, vamos. Eso es. Claro. Bueno, pero... Hay una cosa sobre lo que habéis dicho antes y bueno, en realidad, por ejemplo, la película Avatar crean un ser que ocupa otro ser humano a distancia para desenvolverse en un medio diferente y con unas personas diferentes, ¿no? O sea que al final la interacción con un medio no hace falta tampoco que esté presente, ¿no? Y en realidad lo que hacen para McConaughey es crear un entorno irreal totalmente para que él se comunique con su hija, ¿no? Al final todos los esquemas son muy parecidos, ¿no? Porque yo sigo diciendo que él físicamente, en el momento que rompe el horizonte de sucesos, desaparece. O sea, eso es así, ¿no? Pienso yo. O sea, no sabemos cómo es un agujero negro porque no haya estado allí.
ni sabemos si A se lo puede mejor viajar por los estoy equivocado, pero la gravedad desintegra sus moléculas y las convierte en plasma o en otra cosa. O sea, aunque no se fuera de eso... espegaticen, como dice el mensaje de Miguel Ángel, como dice Kip Thorne, que nos decía Miguel Ángel en su mensaje, aunque no haya espegatización, lo que va a haber es, o sea, si hay una serie de impactos que destruyen la nave, no me fastidies que aguanta el traje. Y luego, qué casualidad que le encuentran flotando en el espacio, lo mismo que en 2001, pero que le encuentran 8 minutos antes de que se le acabe el oxígeno, jorín. No, pero era en Saturno. Pero volvemos a lo mismo. Pero si es que es una película. Amigos, es una película. Claro. No es un tratado de física cuántica. Efectivamente. Claro. Y además tiene que tener una carga dramática, ¿no? Exacto. Claro. Además, tiene que ir la gente, tiene que ir el público a ver la película. Como la pongas muy seria, ya no van. Claro. Y además tiene que acabar bien. El guión original acababa de otra manera. Sería un documental y la gente no iría a verlo, seguro. No, el guión original acababa de otra manera. Pero así acaba bien. Pero es esto, lo que quiere la gente. Ir a ver una película y decir, qué bien, qué bonita. Pero esto es como cuando Tom Cruise se tira de un rascacielos de un helicóptero y no le pasa absolutamente nada. Sí, inténtalo tú y verás. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Inténtalo tú y ya verás cómo tiene carga dramática. A ver, ¿alguno de los presentes no está de acuerdo con la definición de ciencia que yo he dado? Venga, Polín. Hay una parte en la que sí, vamos, en física teórica no es posible a veces la experimentación, con lo cual las teorías se quedan en teorías y no se puede replicar, no se puede hacer un experimento. Pero entonces la teoría que funciona o la ciencia que decimos que funciona es la que explica más fenómenos. Entonces se sale un poco de la regla de medir, porque no puedes medir, sino más bien formular una teoría y buscar aquellos experimentos que con tu teoría salvas más las circunstancias. Ya. Bueno, yo creo que la ciencia se apoya en las dos cosas. Ha habido avances pensando en una teoría que luego la experimentación práctica la ha corroborado, y luego también se ha partido de experimentaciones que aparentemente pues eran más o menos lógicas o coherentes, y a partir de ellas se ha construido la teoría. O sea que yo creo que tanto se empuja de una manera como de otra. La cuestión es que en física, de hecho, por ejemplo, que es el desarrollo tecnológico. El premio Nobel de Física no te lo dan si tu teoría no se ha demostrado. Por ejemplo, Hopkins no tiene premios Nobel con lo súper gran científico que es, y en cambio, por ejemplo, Thor, que aunque sí que es un súper gran científico, como sí que ha hecho, o sea, el experimento LIGO, ha conseguido materializar las ondas, sí tiene premio Nobel de Física. Y otros, vamos. He visto en el chat que alguien ha puesto un link a YouTube y dice, por si el tema de viajar en el tiempo os interesa más técnicamente, pinchar ahí. Bueno, pues entonces simplemente que lo sepáis, que lo tenéis ahí por si alguien quiere. Sí, no he visto el vídeo, pero bueno, ahí lo tenemos. ¿Alguna que otra cosa más así que se puede hablar de ella? Pero que había comentado Eduardo, lo que pasa es que no puedo deciros el material, pero estuve viendo un vídeo en YouTube de Crespo, de Quantum Fracture, que no sé si le conocéis, es un físico, y estaba hablando de un material que existe, que conocen la estructura molecular, pero únicamente a nivel matemático, y que gracias a un escáner, que la charla iba del escáner un escáner que ha llegado a nivel atómico, han conseguido ver la molécula, la forma de la molécula que ya se conocía previamente a nivel matemático. Con lo que te quiero decir que muchas de las teorías físicas, digamos que se dan por válidas si la matemática y que luego, como es el caso pues digamos que se pueden llegar a ver, y bueno, pues ahí tienes la prueba de que efectivamente la matemática lo da por bueno, ¿no? Cuidado, pero eso no invalida mi definición de ciencia. Lo único que eso dice es que las fases de observación, análisis, experimentación, observación, análisis, experimentación, la experimentación no va siempre seguida. Es decir, a veces la experimentación
tiene que esperar a que haya un desarrollo tecnológico suficiente para poder experimentar sobre lo que se ha observado. Por ejemplo, el experimento sobre... No se pudo... Einstein predijo que la gravedad podía curvar la luz. Y eso fue una hipótesis matemática. No se pudo comprobar durante mucho tiempo, pero en 1918 o 19, no me acuerdo qué año fue, en el 19 hubo un eclipse, el experimento de Eddington, y entonces, que bueno, que luego no sabemos si realmente fue como fue, o se manipuló estuvo algo manipulado, lo que fuera, pero en determinado momento hubo un desarrollo tecnológico que permitió comprobar eso y seguir avanzando. Las ondas gravitatorias estaban previstas, se habían predicho matemáticamente. No se habían comprobado hasta en el 2010, ¿cuándo? ¿18, 19, 16? ¿Cuándo fue cuando lo del LIGO detectó las... 16. El 16. Pues en el 2016 los detectores LIGO, los dos que había en Estados Unidos tal, pues detectaron las ondas gravitatorias y confirmaron eso, y a partir de ahí se siguió teorizando, experimentando, y ahora ya se está seguro que se detectarán más ondas gravitatorias, se llegará a nuevas conclusiones con ellas. Es decir, yo no estoy diciendo que porque no haya experimentación no hay avance de la ciencia. Lo que estoy diciendo es que el método científico es observar, pensar, experimentar, hacer una hipótesis, volver a observar, volver a experimentar, etcétera, etcétera. Y que eso puede ser continuo o discontinuo, dependiendo del desarrollo tecnológico. Es decir, si yo lo que estoy diciendo, Eduardo, es que a pesar de que no se puede demostrar, por ejemplo, en el caso del material se trabaja con él. Antes, porque digamos que la estructura molecular ya se conocía matemáticamente y se trabajaba con él, que se trabajaba a pesar de que no se había visto, entre comillas, ¿no? Que sí. De todas formas, hasta que la teoría no se demuestra experimentalmente, en física es una hipótesis con la que trabaja mucha gente, pero hasta que físicamente no se demuestra, no es válida. O sea, necesita la experimentación, si no sigue siendo una teoría matemática. Por ejemplo, lo que van buscando en la película al final es la gravedad cuántica. En teoría de cuerdas se lleva trabajando 40 o 50 años, pero hoy por hoy todavía es nada más que una hipótesis física, porque no hay ningún experimento que se haya hecho que lo confirme. Por ejemplo, los agujeros de gusano son hipótesis que matemáticamente funcionan, pero todavía no se ha encontrado ninguno. Los agujeros negros eran una hipótesis en los años 50, pero ya los hemos visto y ya es un hecho experimental. Ahora ya sí que son teoría real. Es ciencia, por así decirlo. Lo otro es elucubración, que puede ser ciencia mañana, pero hoy por hoy todavía no. Es la diferencia entre una hipótesis y una teoría. Pero que así hay infinidad de casos. Por ejemplo, Madame Curie, ¿no? Que buscaba el radio y tardó en encontrarlo. O sea, se suponía que existía, pero tardó en encontrarlo. O sea, es como todo, ¿no? O sea, sí, hay también un caso en el que la experimentación, un caso que yo conozca, la experimentación precedió a la formulación teórica, que fue con estos físicos, con Penzias y Wilson, estos norteamericanos, que investigaban en radioastronomía y que efectivamente descubrieron las ondas de los 300, o sea, transcurridos 380.000 años desde la formación del universo. Ellos descubrieron algo que no sabían lo que habían descubierto. Sin embargo, había en paralelo un grupo teórico que estaba trabajando en esas ondas, pero no conseguía localizarlas. Curiosamente fueron Penzias y Wilson quienes se llevaron el premio Nobel y no los teóricos que estaban trabajando y dejándose la vida para descubrirlo. Pero bueno, pero eso es un caso, yo creo, un caso paradigmático de cómo la experimentación puede preceder a la formulación teórica, porque ellos no tenían ni idea. De hecho, se decía en broma que ellos supieron lo que habían descubierto cuando lo leyeron en el Times. O sea que efectivamente no lo sabían. Pero bueno, ellos estaban limpiando de pájaros. Eso es, estaban limpiando las antenas, porque tenían un ruido de fondo que no conseguían desarmar. Y entonces desmontaron la antena, el equipo, desmontaron todo aquello y lo volvieron a montar. Pero el ruido persistía y además era omnidireccional el ruido. Es decir, daba igual donde apuntara la antena.
Y bueno, ellos al final lo que hicieron fue contactar con un grupo teórico que era el que estaba trabajando en ello, y entonces vieron que ese ruido de fondo, ese es el ruido fondo, ese ruido background, o sea, el ruido de fondo de microondas. Eso es lo que descubrieron. Pero descubrieron ellos sin saber lo que habían descubierto. He visto las fotos que dice Miguel Ángel, las fotos de los dos limpiando de cacas de paloma de las palomas, limpiando la antena efectivamente, de excrementos de palomas. Sí. Eso que ha dicho Miguel Ángel, sí, sí. Bueno, amigos, llevamos aquí a lo tonto y a lo bobo 1 hora y media de coloquio. Bueno, media hora que duró más o menos la presentación y 1 hora de coloquio. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación más? ¿Algún comentario más? Sí, hay un tema de la película que me parece, a lo mejor es un poco romántico, pero que es muy importante, creo, en la película, que es el tema del amor como una sustancia ahí que lo mueve todo, ¿no? Y luego que o sea, como fruto, de alguna forma, que genera, por ejemplo, el hecho de que ¿qué es lo último que vas a ver antes de morirte? A tus hijos. Y eso te da una fuerza para seguir adelante que, por ejemplo, no tiene el que está en el planeta Mano, ¿cómo se llama? Mano, es que no recuerdo ahora mismo el nombre. El Dr. Mann. Sí, el Dr. Mann tiene... Matt Damon. Matt Damon, como no tiene familia, no tiene la fuerza suficiente como para querer sobrevivir, nada más que seguir viviendo, y en cambio el otro, ante el amor a su hija y ver de su hija, lucha muchísimo más y al final encuentra el final feliz. Sí, este es uno de los puntos que ponía al final dentro de los temas así más psicológicos o humanísticos, ¿no? Bueno, pues ahí veis como efectivamente la película plantea que el amor es el motor humano que impulsa tanto como puede ser el instinto de supervivencia, y además que el instinto de supervivencia te puede llevar a una situación de destrucción de la vida, curiosamente. Entonces, bueno, eran dos planteamientos que hace la película curiosos, y vienen a colación con lo que tú has dicho. Y había una cuestión más que yo había puesto aquí, que era esas olas tan enormes que hablan que pueden ser producto del tirón gravitatorio del agujero negro que hay próximo. Y bueno, pues tenemos algo parecido en los mucho más próximos, en los satélites de Saturno en Encélado y en el satélite de Júpiter Europa, que se sabe que por el tirón gravitatorio de su planeta pues se producen estas fisuras que detectaron las sondas cuando se aproximaron a ellos. Y bueno, pues son muy interesantes desde el punto de vista astrobiológico, porque nos permite, analizando todas las eyecciones, saber un poco cuál es la composición interior y qué posibilidades hay para el desarrollo de vida bacteriana, claro, microbiológica. Esos son géiseres, sí. Y no sé, yo por mi parte ya... Yo quería comentar algo sobre esas olas. A mí me parece eso uno de los fallos de la película. O sea, es una licencia literaria muy importante. Y me explico por qué. Vamos a ver. Una ola no puede ser un tsunami. Porque si fuera un tsunami, antes de llegar, el agua tendría que haberse retirado, y no se retira. Luego, no es un tsunami. Tampoco puede ser una ola de esa altitud, o sea, de ese tamaño, en una zona con esa profundidad de agua. Porque las olas precisamente rompen, supongo que todos lo sabéis, rompen cuando se acercan a la costa, cuando el círculo de la amplitud de la ola es mayor que la profundidad, empieza a rozar con el fondo. Y entonces, esto lo explica muy bien James Trefil en un libro que se llama Un científico a la orilla del mar. Pues si alguno lee, pues entonces, digamos, la base de la ola, de la onda, que es una onda lo que en la ola, se va retrasando y la ola rompe. Por lo tanto, no podría haber una ola tan grande en una zona con una profundidad como esa. Luego descartemos que es una ola, no es una ola. Supongamos que es una onda de marea producida por la gravedad de Gargantúa, por la gravedad del agujero negro. Como es una gravedad enorme, pues hace una onda de gravedad, una onda de marea enorme, ¿vale? Pero si fuera una onda de marea, las ondas de mareas no se desplazan. O sea, en la Tierra, la marea no es una ola que se desplaza por la Tierra. El abombamiento de la marea siempre está hacia el lado de la Luna, siempre.
es la Tierra la que gira y nosotros, como giramos con la Tierra, pues en determinado momento pasamos por el abultamiento el abombamiento de la marea, que es 2 veces al día, porque hay 2 abultamientos. Eso lo vimos en el curso de Geología Lunar. Entonces, si eso es así, supongamos que esto es un abombamiento de marea, pero entonces no llega de repente ni rompe. Si rompe es una ola, pero por las circunstancias en las que estamos no puede ser una ola. Y si es una onda de marea, no puede llegar así de repente y romper y llegar, tendría que ser una onda de marea en la que va haciendo poco a poco. Y la nave y todo no le pasaría nada, quedaría flotando como pasa en la Tierra, quedaría flotando sobre la superficie y bajaría. Con lo cual ese tsunami es una licencia literaria muy importante. O sea, no tiene una base, desde mi punto de vista, no tiene ninguna base científica de que pueda haber en un mar tan somero una ola tan grande. No tendría ningún sentido. Y si es un abombamiento de marea, como ellos dicen, por eso dicen que pasa cada 2 horas, porque el planeta gira muy rápido, entonces al girar muy rápido pasa por la marea y por la antimarea, como en la Tierra, que tenemos el abombamiento de la marea y el abombamiento de la antimarea. Por eso hay 2 mareas. Si te pones en la costa, ves que en 24 horas sube y baja la marea 2 veces. Pues si es eso, no puede subir y bajar de esa manera tan bestial y tan con esa pendiente. O sea, tendría que subir poquito a poquito y bajar poquito a poquito, como es una marea. Así que, independientemente además de lo que dijo José Lumbreras de si se ha hecho hace 1 hora o hace mucho tiempo, el propio sentido de esa ola no cuadra, no tiene base científica. Pero queda muy bonito la película. El tsunami real lo hemos visto hace unos años en Japón. Claro. O sea, es una ola rota que va barriendo y arrasando absolutamente pero todo. Lo primero que hace no es retirarse el agua. Sí, no es una ola tipo, no es una ola tipo Hawái que va sin romper, que tú puedes surfear, ¿no? José, pero te digo que lo primero que hace es retirarse el agua. Retirar el agua. Sí. Y allí no se retira el agua. Bueno, tsunami realmente es lo que toda la vida de Dios hemos entendido por maremoto, ¿no? Sí. Que ahora queda mejor decir tsunami, pero... No, el maremoto es el terremoto en el mar. Sí, el pero maremoto es el que produce el tsunami. Pero es eso lo que provocó esa ola, o sea, ese maremoto, sí. Una cosa, como veo que os encanta sacar punta a todo lo científico y sois muy metijosos y muy puntillosos. Es que este es el club de ciencia. Por eso. Propongo, cuando no sepamos de qué película hablar, propongo que pongamos Ad Astra, porque vamos a flipar entonces, porque es que tiene fallos desde el principio hasta el final. O sea, estamos hablando de películas que se pueda discutir de ciencia. Madre mía, o sea, esa película es una de las peores que he visto, me indignó y todo, o sea, fíjate lo que te digo. Sí. Fíjate que 20 minutos llegan a mí la que más me gusta es Gravity, que salen volando ahí como si fuera Superman, ahí, de un lado a otro. Está muy bien hecha, pero es bonita esa película. Tiene muchos fallos. Sí, pero me voy de un satélite a otro volando como si fuera Superman, vamos. Sí, pero es bonita. A mí me hace llorar esa película. Bueno. Sí. Y además acaba bien. Y además sale George Clooney. José. Hay gente que dice que esa película es la mayor película de ciencia ficción porque muere George Clooney. ¿Qué vas a decir, Lola? Os iba a decir Oye, que hay también muere en la de la tormenta perfecta, ¿eh? Calla. Deja hablar a Lola, José. Os iba a recomendar una que hay ahora mismo, está en Netflix, que se llama I Am Mother. ¿La habéis visto? No. Es un bebé que nace en una nave espacial después de la destrucción total de la Tierra. ¿La habéis visto? Escríbelo en el chat, por favor. No, ponlo en el chat, pero en el WhatsApp, no en el chat en el WhatsApp del Cineforum. En el WhatsApp de cine, pues lo pones. Vale. De todas maneras, os recuerdo que ya votamos y que la siguiente será El Marciano, la de Matt Damon. Vale. Lo que no sé deciros es cuándo podremos ponerlo en el programa. Está el programa súper lleno. Pero es posible que ya no haya otro Cineforum ya hasta después del verano, pero lo intentaremos.
Hombre, Eduardo. Es que no hay fechas, de verdad. O sea, está súper lleno el programa. Bueno, ya veremos a ver lo que se puede. Ya iremos viendo lo que se puede hacer. Bueno, si no hay más comentarios. Lola, escribe esa película, ¿vale? Sí. Sí, os la pongo porque va un poco al hilo de lo que hablábamos al principio, de los embriones. Muy bien. Hay otra también, sí, otra similar también que se llama Passengers, bastante reciente. ¿Cómo se llama esta? Ahí. Esta sí, que me gusta a mí mucho. La de Lucy. La de... Ah, sí. Me sale ahora. Esa que se desintegra, ella. No lo digas. No, se vuelve a integrar. Aquí solo se puede hacer spoiler. Vaya, solo se puede hacer spoiler de la película que estamos analizando, no de las demás. Es la de los Juegos del Hambre en Llamas. Bueno, ponla también, ponerla también en el chat, que yo esa tampoco la he visto. Algunas de las películas que estáis comentando ya, o sea, yo ya había preparado presentaciones del Cineforum de la agrupación astronómica. Otras no las conozco. Esta de allá no sé qué no la conozco. La siguiente es de Martian, que ya lo votamos. Vale. Y después ya veremos la que viene después. Que Matt Damon hace de bueno, ¿no? Matt Damon hace de bueno. Sí, para resarcirse de esta... También, mucha ciencia. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por participar. Vale, a vosotros. Muchas gracias por haber preparado la presentación. Y nada, os recuerdo... Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La semana que viene. El viernes. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Me alegro que os haya gustado. Os decía que la próxima actividad es el viernes de la semana que viene. Viernes 12, a las 7 de la tarde. Y tendremos las microcharlas que ya tuvimos en septiembre. No sé si podremos estar de 3 o 4 ponentes, como la otra vez, porque Julio está indispuesto y no sabemos si podrá participar. Pero tendremos novedades sobre los experimentos, las investigaciones de Álvaro. Tendremos novedades en el mundo de la paleoantropología, que las dará Roberto. Álvaro, me refiero a Álvaro Martínez, que nos hablará de bioquímica. Roberto nos hablará de la paleoantropología, los últimos descubrimientos, y yo pues os hablaré de astronomía y os hablaré de Marte. En concreto, mi microcharla se va a llamar ¿y ahora qué? Porque todos estamos ya estos días viendo de todo, fotografías, vídeos y de todo de la llegada de las naves a Marte. Ya han llegado allí, ¿y ahora qué? Pues para saber Andandarán, el viernes que viene hablaremos de Andandarán. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias a todos. Un abrazo a todos.